La ética periodística es una de las áreas de las ciencias sociales y sobre todo la psicológica. Se hablaba ya de la filosofía desde hace mucho tiempo. Incluso Sócrates y Sófocles son los primeros en hablar en la Grecia antigua sobre la ética. Ahora, cuando hablamos más que todo de ética periodística, tenemos que referirnos un poco a lo que tiene que ver con el área de la deontología. La deontología tiene que ver con aquella área de estudio de las ciencias sociales que permite reflexionar, argumentar y desarrollar las diferentes tipologías o arquetipos que hacen parte obviamente de la ética. Cuando hablamos de ética periodística estamos hablando de responsabilidad, pero una responsabilidad que tiene que ver con la sociedad, es decir, una responsabilidad social. Esto va ligado obviamente con el ejercicio periodístico y más allá de aquellas prácticas o en la praxis, como le llamaban los griegos, que tiene que ver con la labor de cada uno de los periodistas. Y como periodistas también tiene que ver con la labor que cada uno de los profesionales en cada área o en cada rama puede realizar. Hablando de ética periodística podemos estar hablando, por ejemplo, no solamente de responsabilidad social, sino también tiene que ver con una cuestión de la moral. La moral, decían los griegos, que hacía parte de todo aquel sentimiento que nuestros padres o que personas anteriores podrían estar viendo en nosotros, podrían estar sembrando en nuestra parte. Ahora bien, también tiene que ver mucho con la personalidad. Sin embargo, lo que tiene que ver con los tiempos modernos, por ejemplo, estamos hablando de la década de los 50, los 60, cuando nuevamente se empieza a aplicar el término de ética periodística, podemos hacer referencia, por ejemplo, a grandes autores como, por ejemplo, Federico Engels, en donde incluso también con Radamel Capua, que es otro de los autores principales, habla de la ética periodística como una responsabilidad social asociada con la moral y con principios. Esos principios obviamente basados en lo que tiene que ver con la unión familiar y todo lo que vincula a la parte familiar. Una cuestión bastante difícil, un aspecto bastante complicado, sobre todo porque vivimos una sociedad morbosa, una sociedad colombiana en donde los principios éticos y morales siempre salen a relucir cuando salen este tipo de cuestiones, más no cuando pasan otras situaciones. Somos un país de doble moral, Colombia definitivamente lo es, y la sociedad colombiana así lo ha atribuido durante todos estos años. Y precisamente pasó con Vicky Dávila. Considero que estuvo bien hecho, que de todas maneras hay una delgada línea entre lo que es la intimidad y lo que hace parte también de los escándalos. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros somos, o hay personas que son seres sociales y que como tal tienen un rango mucho más alto y por ende una responsabilidad. Entonces, si tú sabes muy bien que eres una figura pública, tú también debes saber cuidarte muy bien. Entonces no puedes estar realizando este tipo de cuestiones que hacen parte de la intimidad, pero es que también hacía parte de esa intimidad la otra persona, es decir, el capitán de la policía, y él fue el que da el video, él es el que graba el video. Es decir, que para mí no hay una intromisión, más bien yo creo que hay un perjuicio por parte de él, estoy hablando del señor Ferro, es decir, del senador, en estar contando cuestiones por teléfono, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la misma Constitución Nacional, que es la figura pública, es claro, es decir, en uno de sus artículos, que la intimidad va cuando va en contra de los aspectos que integran o los personajes que están dentro o insertos dentro de toda esta problemática. El capitán hace conocimiento de ese video hacia Vicky Dávila. Vicky Dávila no hace el video, ni mucho menos busca una chuzada, ni utiliza el DAS, ni utiliza ningún tipo de inteligencia para realizar eso. Así que yo la verdad es que no le veo el mayor problema. Lo que pasa es que están tocando llagas, se están tocando ampollas que hace el gobierno nacional. Depende del punto de vista en que se mire. Si hablamos del punto de vista deontológico, axiológico, dentro de la práctica periodística, podemos estar hablando que el derecho a la intimidad es mucho más importante que el derecho a la práctica periodística o al informar. Sin embargo, hablando ya desde puntos de vista más subjetivos, es decir, opiniones personales de diferentes expertos, entre ellos, por ejemplo, como Juan Gosaín, lo he dicho varias veces, el derecho de informar a veces sobrepasa esa línea delgada de la cual ya habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, hay que saber perfectamente cuándo se pasa y cuándo no pasarlo. Lo que tenemos entendido en cuanto a prácticas éticas y morales, repito, de ontología, es que va por encima la intimidad. Sin embargo, ¿cuándo hay intimidad? ¿Cuándo la hay? Definitivamente tenemos que tener en cuenta cuándo son personajes públicos, cuándo son personajes que, por ejemplo, están en la calle o no están en la calle, cuándo nosotros podemos grabar o cuándo no. Eso tiene mucho que ver también, por ejemplo, con la práctica de los paparazzi de los años 80 y 90. De hecho, hay una muerte por ella, ¿no?
la princesa Diana murió en París precisamente perseguida por unos paparazzi, donde ella simplemente estaba realizando una labor que ni siquiera tenía nada que ver con la pleitesía, ni mucho menos con esta parte del reinado en Francia. Sin embargo, es una cuestión como funcionario público, como persona pública, que no se logra quitar la investidura en ese sentido. Entonces, como no se logra quitar la investidura en esa parte, siempre va a estar perseguida en ese sentido. Para terminar o para concluir esta pregunta, yo debo decir que hay una línea muy delgada y es muy subjetiva. Usted verá como periodista cuándo cree usted que está violando la intimidad de una persona. Sin embargo, debe respetársela en cierta forma, pero también debe tener en cuenta que usted es un personaje público y por ende también debe estar presto para cualquier tipo de información que se pueda prestar. Okay, que no haga dar papaya, como dicen por ahí, básicamente. Creo que estoy de acuerdo con sus palabras. No tiene nada que ver con una reconsideración por ser una persona ligada al periodismo o por ser periodista. Vicky Dávila ha sido una periodista, una comunicadora social muy rebelde desde todos sus inicios. Le ha tocado muy difícil en esa parte, pero considero que yo creo que hizo lo correcto. Creo que hay muchas víctimas y muchas ollas podridas en este país y mucho dentro de las instituciones, por más que sea la Policía Nacional, que es una institución a quien respeto y que admiro y que creo que tiene hombres muy buenos trabajando para ella. Pero yo creo que como en todos lados hay buenos periodistas, hay malos periodistas, hay buenos policías y malos policías. La idea del periodismo, como una vez lo dijo Kaskowski, que en los años 60, 70, es la idea de tú destapar todas esas ollas podridas para que pueda la sociedad darse cuenta y al mismo tiempo un gobierno no cegarse y simplemente seguir todas esas partes, todas esas investigaciones o indagaciones que realiza el periodismo. De hecho, le costó la cabeza a un director nacional de la policía, le costó la cabeza también a un viceministro, que en este caso el señor Ferro, es decir, que sí sirvió la parte periodística. Ahora, que también sirvió para quitar o decapitar la cabeza de Vicky Dávila, creo que es lo menos importante en esta parte. Lo más importante es que hay incluso una investigación pendiente por una muerte de un alférez, de una mujer que también estaba prácticamente por debajo, incluso en la fiscalía estaba como colocándole ese archivo, colocándole por allá en lo más profundo para que no pudiera salir a flote. Entonces considero que es importante esta investigación, que se sigan realizando y se sigan destapando esas ollas podridas, así sea que tengan que ver con, por ejemplo, con este tipo de personajes que tanto daño lo afecta mucho, ya sea positivo o negativamente. Es que todo es muy subjetivo. Ahora, ¿que afecta la institucionalidad de una institución, valga la redundancia, de un organismo como la policía? Claro que sí. Así como ha sucedido también con el Senado, así como sucede en muchos países. En España ha pasado mucho con el Parlamento español, también ha pasado mucho en Venezuela, dentro del Senado, o también con lo que ha pasado con el presidente Nicolás Maduro. Es decir, hay afectaciones porque obviamente son medios de comunicación social y como son sociales, tiene que ver con la parte de la sociedad. Entonces, sí hay una incidencia, sí hay una influencia mucho mayor, sobre todo con este tipo de investigaciones y mucho más teniendo en cuenta que son medios de comunicación a nivel nacional e internacional. No solamente se ve aquí, sino que también afecta o tiene una influencia directa en los públicos o en las audiencias o en el rating, que son los que consumen el producto a nivel nacional e internacional. La incidencia, claro que la hay. Negativa o positiva, eso va a depender de la opinión o de los conceptos que maneje cada uno de la sociedad, cada uno de los integrantes de la sociedad, y más que eso, de acuerdo al enfoque o de acuerdo al encuadre o de acuerdo a ese punto de mira que dirija el medio de comunicación al momento de contar o relatar algún tipo de noticias como esta.